antecedentes. ¿Es usted Carmen Angélica Romero Quiero? Sí, soy yo. Su RUN 8.095.742-4. Sí. Perfecto. Por favor, comience con su presentación. Bueno, muy buenos días. Soy Carmen Romero Quiero, directora general de la Fundación Teatro Amil, institución colaboradora del Estado fundada el año 2004. Para comenzar, me gustaría comentarles brevemente algunos aspectos de la fundación que represento. Nos constituimos como institución sin fines de lucro como resultado del crecimiento y consolidación del Festival Internacional Teatro Amil, cuya primera versión se realizó en enero de 1994 y que este enero cumplió 30 años de existencia ininterrumpida. El festival ya es parte de la historia del Teatro Nacional y es parte del patrimonio cultural del país, pero no es nuestro único proyecto. Como fundación trabajamos todo el año diferentes proyectos y programas que contribuyen a la descentralización geográfica, social, etaria y económica del acceso a la cultura y las artes de excelencia. Desde nuestro quehacer ponemos en valor la creación artística nacional, aportamos a la formación de capital cultural y contribuimos a recomponer el tejido social, pavimentando así el camino hacia nuestra misión, que las artes escénicas contemporáneas de excelencia de Chile y del mundo sean fundamentales en la vida del país y todos sus ciudadanos y ciudadanas. Y por eso estamos también en esta audiencia pública que agradecemos profundamente. Porque desde la sociedad civil seguimos insistiendo para que esta misión sea una realidad en Chile. Desde el inicio del proceso constituyente como fundación nos hemos preocupado de entender su funcionamiento y participar en diversos cabildos y foros. Generamos además instancias de discusión como las conversaciones constituyentes y participamos en el grupo de propuesta de acuerdo social Paz convocado por el rector de la Universidad de Chile. En esta oportunidad nos convoca el anteproyecto de constitución emanado del pleno de la comisión experta. Desde nuestra posición en la sociedad civil, en el ecosistema de las artes y desde la cotidiana resistencia para acercar la cultura y las artes a la ciudadanía, abordaremos la posición del concepto de cultura en el anteproyecto y destacaremos algunos cruces fundamentales entre la cultura y otros ámbitos del derecho como lo son la educación, la salud, la libertad de expresión y la seguridad. La Constitución actualmente vigente reconoce el derecho a la libertad de crear y el derecho a la propiedad intelectual. No aborda el derecho a participar en la vida cultural y artística del país, al respeto de todas las culturas, ni a la promoción de la diversidad cultural, entre otros derechos que podemos encontrar sistematizados, por ejemplo, en la Declaración de Friburgo sobre Derechos Culturales del año 2007, uno de los instrumentos claves para nuestro ámbito, que reúne y hace explícitos derechos que están incorporados de forma dispersa en numerosos instrumentos internacionales. Esto plantea un primer desafío, que la cultura sea abordada en la nueva Constitución no como un bien de consumo, sino como un motor del desarrollo humano en una sociedad plural. Para ello, es deseable que la cultura tenga un rol transversal en la nueva Carta Magna, constituyéndose en un objeto de protección y fomento por parte del Estado. El anteproyecto se hace cargo en parte del actual vacío existente, incorporando en su capítulo segundo el derecho a la cultura. Este avance es de agradecer y esperamos trascienda hasta el proyecto constitucional final. No obstante, no existe un correlato de esto en el párrafo segundo del artículo 1 del anteproyecto, donde dice: Chile se organiza en un Estado social y democrático de derecho que reconoce derechos y libertades fundamentales y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales y culturales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas.
Esta redacción fortalecería el esfuerzo ya expresado en el anteproyecto de incorporar el derecho a la cultura como parte de los derechos y libertades fundamentales. El derecho a la cultura se consagra en el párrafo 19 del artículo 17 del anteproyecto, planteado en el literal A, que el Estado resguarda el derecho a participar en la vida cultural y científica, protege la libertad creativa y su libre ejercicio, promueve el desarrollo y la divulgación del conocimiento, de las artes, la ciencia, la tecnología, el patrimonio cultural y asegura el acceso a los bienes y servicios culturales. En este punto es vital destacar la importancia de distinguir la cultura de las artes, siendo el primero un concepto amplio que puede recoger o no las expresiones artísticas. Es el arte el que conecta a las personas con su historia, sus vivencias, sus sentires y también con otras personas, otras culturas y otras historias. El arte es el vehículo que permite la reflexión, la sana convivencia y el desarrollo de capacidades muchas veces relegadas. El arte es el que cambia vida, cambia y salva vidas, y como veremos más adelante en esta intervención. Así resulta significativo agregar el resguardo del derecho a participar en la vida cultural, artística y científica. En consistencia con la inclusión del derecho a la cultura en el artículo 17, en las disposiciones del artículo 24 ter relativo a las garantías de los derechos y libertades, se debería agregar asimismo este derecho fundamental. El Estado deberá adoptar medidas adecuadas para realizar los derechos a la salud, a la vivienda, al agua y al saneamiento, a la seguridad social, a la cultura y a la educación. Como ya hemos expresado, en nuestro entender, que la cultura desborda su propio concepto y debe ser entendido como un derecho que está íntimamente ligado a otros derechos fundamentales que son objeto de este anteproyecto. En materia de educación, como institución, llevamos 6 años impulsando el programa Teatro en la Educación en alianza con municipios y entes gubernamentales, confirmando con cada nuevo ciclo que la cultura y las artes tienen la capacidad de mejorar la vida de las personas y de sus comunidades y que son una herramienta idónea para impulsar el desarrollo emocional e intelectual. En un país en que la enseñanza sufre de manera dramática los efectos de la desigualdad y de múltiples barreras de acceso, nos parece fundamental que nuestra Carta Magna mantenga en el derecho a la educación la participación de la cultura y las artes, avanzando en el fortalecimiento de una sociedad más justa y democrática, como lo dispone su literal G en cuanto menciona el fomento a la creación artística. Esto configurará la base fundamental para el posterior diseño de planes de educación formal y de una institucionalidad que, en cumplimiento de los lineamientos de la nueva Constitución, tendrá que hacerse cargo de las culturas y las artes. En cuanto al derecho a la protección de salud en sus dimensiones física, mental y social, advertimos una carencia en el reconocimiento de las artes como mecanismo fundamental para la salud mental. Lo vivimos el mundo entero en pandemia. En esos tiempos de reclusión obligada fueron los libros, el cine, los radioteatros, la música, quienes nos acompañaron y alimentaron nuestro golpeado espíritu. También somos testigos de ello como organizadores del programa Al Teatro, enfocado en facilitar a las personas mayores el acceso a las artes escénicas de excelencia. Al agregar en el literal D que el Estado fomentará la práctica deportiva, artística y cultural con el fin de mejorar la salud y la calidad de vida de las personas, resulta imprescindible para reflejar el entendimiento del derecho a la cultura en su sentido más amplio y como componente relevante en la protección y promoción de la salud mental de las personas. Vemos también una oportunidad en la inclusión de esta dimensión en el derecho a la libertad de expresión, información y opinión, dispuesto en el párrafo 11 del artículo 17, que actualmente no se refiere a la necesidad de fortalecer, proteger o promover los contenidos educativos y culturales en los medios de comunicación social.
Se sugiere al respecto tener en consideración el artículo 7 de la Declaración de Friburgo relativo a la información y comunicación, que establece que en el marco general del derecho a la libertad de expresión, que incluye la expresión artística, la libertad de opiniones e información y el respeto a la diversidad cultural, toda persona individual o colectivamente tiene derecho a recibir una información libre y pluralista que contribuya al desarrollo pleno y libre completo de su identidad cultural en el respeto a los derechos del otro y de la diversidad cultural. En cuanto al derecho de propiedad prescrito en el párrafo 29 del artículo 17, su literal A adolece de una referencia directa a la protección del patrimonio cultural de nuestros pueblos originarios, estableciendo que la propiedad comprende, cuando exijan los intereses generales y la seguridad de la nación, la utilidad y la sabiduría pública, la conservación del patrimonio ambiental y cultural y el desarrollo sostenible. Este agregado podría llevar a reforzar iniciativas de reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual colectiva de los pueblos originarios, cuyo reconocimiento debiera quedar reflejado a nuestro juicio en la nueva Constitución. Doña Carmen, tiene que cerrar su presentación. Te quedan 30 segundos para que la puedas hacer. Yo creo que ese es el punto último. Decía momentos atrás que el arte cambia y salva vidas. Desde que empezamos nuestro festival hace 30 años, con apenas 3 compañías de teatro en la recién recuperada Estación Mapocho de Santiago, lo hemos visto y vivido. El impacto de las artes junto a las vistas, tanto al ser vistas como creadas, es transformador. Jamás olvidaré cuando llenamos las calles de Santiago con La Pequeña Gigante el año 2010. Después de esa fiesta ciudadana a pleno sol, donde compartimos con miles de familias el juego que propone el teatro callejero, un carabinero me comentó ese día en esa zona que no se habían registrado hurtos. Vemos con desazón cómo los barrios y territorios sufren la violencia y sabemos que la cultura y las artes tienen ese potencial de transformación. El anteproyecto plantea en los fundamentos de orden constitucional que el Estado debe crear las condiciones sociales que permita a la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible. La Fundación Teatro Amil, que ante ustedes represento en su calidad de institución colaboradora del Estado, se esfuerza cada año por promover ese mandato. Solo mediante el adecuado reconocimiento de la cultura y de las artes como un componente esencial y transversal para nuestro desarrollo humano, podremos seguir contribuyendo a esa misión que nos convoca. Muchas gracias. Buenos días. Doña Carmen, muchas gracias por su presentación y participación en esta instancia tan significativa para el desarrollo de nuestra nueva